Nos encontramos acá en la comunidad de Aguairenda, a 530 kilómetros de la capital cruceña, en la cual se está llevando la fiesta grande del pueblo guaraní, Aretehuazu, donde participa Argentina, Paraguay y toda la comunidad alrededor que aquí en esta comunidad, donde nos encontramos también en el mirador, donde ustedes pueden apreciar, bueno, la música ya está empezando y pues les invito a que podamos ver. ¿Cómo están amigos y amigas de todo el país? Iniciamos esta transmisión en vivo por Plurinacional TV y también por nuestra página nacional, SIDOP Nacional. Nos encontramos en la comunidad Aguairenda, a 15 kilómetros de Yacuiba, donde se festeja la fiesta grande del pueblo guaraní, Aretehuazu, con la participación de diferentes agrupaciones, delegaciones del pueblo guaraní, también la presencia de la Argentina y el Paraguay. Le mostramos esta actividad cultural. Y las flautas, los huiraquén, en castellano significa los gavilanes. Nos preparamos para participar en donde nos inviten. No paramos hasta el cierre del carnaval. El arete es una vez al año y los disfrutamos al máximo. La soropay o paite pégale son las palabras que nos envía nuestra murubicha. Bueno, mi nombre es Evarita Cadencia, soy capitán grande de la Asamblea del Pueblo Guaraní de la APG Zona Yacuiba. A este círculo histórico que tenemos, me gustó realmente ese gesto. El Aretehuazu es un evento cultural donde podemos demostrar todas nuestras costumbres ancestrales vividas por nuestros antepasados. Este evento cultural es la identidad del pueblo guaraní, no solo de la zona Yacuiba, no solo de Aguairenda, sino también de la nación guaraní. El Aretehuazu o el carnaval o ñandereco son prácticas ancestrales de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Por lo tanto, nosotros tenemos la obligación de seguir cultivando, cuidando este patrimonio cultural ancestral que tenemos nosotros como pueblo guaraní, como nación guaraní. Hoy tenemos la visita de nuestros hermanos de la parte argentina. Hay 4 delegaciones que han llegado de la parte argentina. También están nuestros hermanos del Chaco paraguayo, ¿no? También hoy nos honran con su presencia. También va a estar Caraparí, APG Zona Caraparí, APG Zona Villamonte y las comunidades que son parte de la Asamblea del Pueblo Guaraní. Así es, hoy finaliza toda la fiesta carnavalera. Hoy nosotros cerramos el carnaval con esta fiesta grande, con este reencuentro de hermandad. Cerramos el Aretehuazu con la participación de todas las comunidades. No solamente que como nación guaraní tenemos que conservar nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra música, que son lo más sagrado que nosotros tenemos, es el legado de nuestros antepasados. Por lo tanto, tenemos la obligación de seguir practicando, conservando y dejando también que nuestros jóvenes, nuestros niños lo sigan practicando y lo sigan llevando en alto la cultura de su pueblo, de su nación guaraní. Del Aretehuazu, creo que no me alcanzaría la tarde para explicar lo grandioso que es este festival, esta fiesta grande que tenemos. Y bueno, solo decirles de que esperemos que año tras año sigamos haciendo posible de que esto se haga cada vez mejor, que todos vengan, conozcan esta tan hermosa cultura que tenemos, nuestras raíces, saber que en tiempos anteriores han llegado a estos lugares buscando la tierra fuera del mar, es saber que acá, en esta comunidad de Aguairenda, tenemos una tierra hermosa, tenemos unas culturas fuertes y estamos orgullosos de nuestras raíces. Muchas gracias, Murubicha, por hacer posible esto, y al querido comité organizador, nuevamente de parte del gobierno municipal, sean todos bienvenidos y a disfrutar el Aretehuazu. Gracias.
Ya solo para ingeniero Maru Basualdo, hay codirectora de Cultura con el gobierno municipal Tenta Yacu Huapegua. Ocoran ya la cañay tenonde, ¿no? Contentos, estamos todos contentos porque hoy se celebra nuestra fiesta grande de nuestro pueblo guaraní, de la nación guaraní. Nuestra cultura, nuestra identidad, nuestro baile, nuestra vestimenta, el colorido, nuestro ritmo, son costumbres ancestrales de nuestros antepasados. Nuestro deber como autoridad y como hija guaraní también tenemos la responsabilidad de conservar todo lo que viene a ser nuestros orígenes, nuestras culturas, nuestras raíces. Así que bienvenidos a todos y cada uno de ustedes por estar aquí en esta linda comunidad de Aguairenda. También nuestro agradecimiento, más que agradecimiento, primeramente dirigirme a los 24 grubichas comunales de las distintas comunidades. Se trata de promocionar, se trata de cultivar, se trata de que hoy nos sentamos como hermanos, estrechando lazos de hermandad, demostrando nuestra cultura, nuestras costumbres, y de eso se trata. Por eso hoy estamos aquí, a pesar de la situación. Hoy vamos a hacer ese reencuentro de hermandad, estrechando lazos de hermandad entre hermanos vecinos. Y bueno, quiero agradecer a las autoridades que han hecho todo lo posible de alguna manera poder cumplir con nosotros, poder cumplir con una ley departamental, poder cumplir con un derecho constitucional que es preservar la cultura de un pueblo originario. El gobierno municipal, el señor Carlos Bru, gracias a través de la Unidad de Cultura por la coordinación, por todo el apoyo, a nuestro Ejecutivo Regional, por su apoyo, por su buena voluntad de tener esa voluntad de poder solucionar las cosas y dar luz verde para que todo este evento salga adelante. Bien, agradecer a las instituciones que se han sumado con un granito de arena de uno o de otra forma apoyando a este evento cultural. Trata de defender la cultura, es mi deber, es mi obligación. Un saludo cordial para todos, esperemos que hoy pasemos una linda tarde, un lindo día, que nos divertamos con las comparsas, que nos divertamos con los grupos musicales, gracias a Dios también por el tiempo, y a divertirse. Y mil disculpas a los gruichas comunales de la APG Yacuiba por estos inconvenientes que hemos tenido. Yasurupay. Fuertes los aplausos para nuestra querida grubicha Evarista Cadencia por el gran trabajo con todo su equipo que han estado pese a los inconvenientes que han tropezado durante la semana. Pueblo guaraní, saludar también que de la historia a todas. Quiero decirle, hermanos, hermanas, felicito, gran festival está haciendo Aguairenda, la costumbre es festival grande de cultura, tanto sacrificio hemos trabajado como asamblea regional, corresponde un proyecto para ellos beneficio. Ese es un de Iguaiguazo, también de carnaval. Quiero decirle, hermanos, hermanas, muchas gracias, un poco nomás tengo palabras, muchas gracias, que pasen bonito, una fiesta Aguairenda. Gracias, Grubicha Eva. ¿No? Nosotros, como Nico Montero, he traído algo de premio para los ganadores. Cherigreta, Tumpa Ecuaño, Taña Nemori, Ecuaño, Metina Miño, Mojeito, Agutmo, pues ya depende mucho de cada uno de nosotros para mantener la unidad de la nación guaraní, no solo de aquí de Yacuiba, sino del departamento y de los 3 departamentos donde estamos nosotros como nación guaraní. Muchas gracias y felicidades. Yasurupay, Grubicha, Nicolás Montero, de asambleísta departamental. Zanarita, vai por enda Pegua, Huiraqué, Capiazuti, vai por enda Pegua. Piazza ya debe Zanarita. La fiesta grande de la nación guaraní, que significa el día verdadero para el reencuentro entre nuestros
seres queridos, entre la naturaleza, entre el ser humano, que a través de nuestras melodías musicales y a través de nuestra danza nos reencontramos para revitalizar esos elementos culturales, para revivir, para alimentar el espíritu, puesto que acá tenemos a los hermanos de la Argentina, Huiraqué, Capiasuti. Ocurayo, Yemocoyo, Ñatebe, Quintanareta, Capiasuti, Pegua. Y Apiray, Yemocoy, y Arete, Huichauco, Ñatebe. Va por esta, Huichuberureta. Que tinta, hay con Capiasuti. Hace la palle lleja llave, cote, Yaneritanareta, que, guay. Apirayo y Chacaramueve ya debe Yanereta Aguairenda pe de Areteguazu pe Tetanareta la Grubica Jaeco Beatriz Rivero y debe. Bueno, vamos a reiterar entonces el agradecimiento. Nos menciona nuestra Grubica Beatriz Rivero a los organizadores. ¿Sí? Ya me chupé el Astropay, ya de Grubica Guazu, gobierno municipal de Yacugapegua, Carlos Brucavero, Alco Medemor y Peruana Oraca Tenompu. Ya llevo Medemor. Ahora mismo ya por Yacupay al gobierno regional de Gran Chaco, sigue a la cabeza de José Luis Abrego, que también viene apoyando para que podamos llevar adelante lo que es el Areteguazu de esta gestión 2023. Lo tenemos ahí en el escenario a nuestros hermanos, a los Huiraqué, a los Gavilanes, desde Capiasuti, Valporenda, desde la Argentina, que viene y hace el reencuentro junto a nosotros. Ocuray, ya las cañas de nombre, Guayana. Valporenda Pegua, Huiraqué, Capiasuti, Valporenda Pegua. Piazza ya debe Tetanareta. La fiesta grande de la nación guaraní, que significa el día verdadero para el reencuentro entre nuestros seres queridos, entre la naturaleza, entre el ser humano, y a través de nuestras melodías musicales y a través de nuestra danza nos reencontramos para revitalizar esos elementos culturales, para revivir, para alimentar el espíritu, puesto que acá tenemos a los hermanos de la Argentina, Huiraqué, Capiasuti. Ocurayo, Yemocoyo, Ñatebe, Quintanareta, Capiasuti, Pegua. Y Apiray, Yemocoy, y Arete, Huichauco, Ñatebe. Va por esta, Huichuberureta. Por acá se produce todo tipo de alimentos, maíz, yuca, maní, batata, anco, los cítricos también, ¿no? Y bueno, todo, prácticamente todo lo que nos sirve para el sustento familiar diario, garantizando la seguridad alimentaria de la familia, ¿no? El maíz, que es lo fundamental, el mote, ¿no? También el cahuí, que sale del maíz. Y bueno, todo lo que sea productivo, producimos aquí, porque tenemos en Aguairena por lo menos, tenemos tierra productiva, cultivable. Bueno,
bueno, nuestras hermanas vienen en este evento todos los años. Nuestras hermanas traen para exponer el cahuí, traen para exponer muitimimo, pito, achi, locro, arapasi, también la mano de obra artesanal de nuestros hermanos. Ya ustedes pueden ver batea, mesitas de picar carne y bueno, todo lo que se puede hacer con el trabajo con madera, también canastas, también derivados y bueno, enseguida vamos a estar por los están viendo todas las delicias que prepararon nuestras hermanas y hermanos. Vengo de aquí de la ciudad de Yacuiba. Es bueno de nuevo que se vuelva a empezar después de una larga pandemia que hemos tenido, que no hemos podido ver este tipo de cultura. Es hermoso ver que realcen las autoridades nuestra cultura, que los niños puedan aprender lo que es el areteguazu, qué clase de cultura hay, ver los disfraces que veíamos hace rato al Señor. Es una cultura muy bella, muy diversa la que tenemos. ¿Qué le dice usted al resto del país, del mundo, que nos van a ver a través de Plurinacional TV, que también hoy se va a transmitir por redes sociales cuando empiece la fiesta? Que si tienen posibilidades de venir y conocer y participar, que vengan. Estamos al sur de Bolivia, una región autónoma que está abierta a los brazos, tenemos mucho turismo, mucha cultura. Que vengan, que conozcan. No solo son las ciudades grandes las que tienen el carnaval bello y hermoso, colorido que tienen. Nosotros las provincias también las tenemos a nuestra manera, a nuestra forma de vivir. Los invitamos y van a ser siempre bienvenidos. He escuchado que han invitado a Paraguay, Argentina, no sé si habrá otro lugar más. Los de aquí de región de Camiri, de Santa Cruz, creo que también han venido. Ojalá se puedan integrar más comunidades, más gente guaraní, no sé, hay diversidad de guaraní, que puedan también venir, participar, para que podamos conocerlos también, ¿no? Regional de Gran Chaco, sigue a la cabeza de José Luis Abrego, que también viene apoyando para que podamos llevar adelante lo que es el areteguazu de esta gestión 2023. Lo tenemos ahí en el escenario a nuestros hermanos, a los huiraqué, a los gavilanes, desde Capiasuti, Valporenda, desde la Argentina, que viene y hace el reencuentro junto a nosotros. A la comunidad de Aguairenda, nosotros somos de Argentina, de Salta, provincia de Salta, de aquí cerca nomás. Y venimos a bailar, digamos, a compartir el carnaval con los hermanos guaraní y compartir, digamos, toda la música, todo eso. Y bueno, ojalá que nos salga bien y pedir a Dios que no haya nada, digamos, algún problema, que salga todo bien. Y les mando un saludo a todos aquí de Bolivia y venimos a compartir con todos ustedes, digamos. No, este yaguareté, que nosotros lo tenemos así como un símbolo, lo tenemos allá porque ha visto que se están extinguiendo, están perdiendo,
y nosotros venimos a representar para que le cuidemos, para que no se pierda. Nosotros queremos que sigan ellos así como nosotros. A eso venimos a representar. Sí, yo le digo a todos los hermanos de Paraguay, de Brasil, de todos, ¿no? De México, de todos lados, que sigamos esta cultura, que esta cultura nos dio nuestro Padre, nuestro Dios, mala naturaleza, la madre naturaleza que nos da también. Así que le digo a ellos que no perdamos la lengua materna, la artesanía, todo eso. Así que eso, le mando saludos para todos, que no perdamos las costumbres. Y un gran abrazo para todos y mucha felicidad para ustedes también, lo que nos invitó de aquí, el hermano de Bolivia. Hermano, ¿usted viene o es la primera vez que viene aquí a Guairenda? No, yo la primera vez cuando venía no había nada. Y ahora la segunda vez que venía, ya he visto que había cambio y he visto que estaba presidente Evo Morales, gracias a él ha cambiado mucho. Y yo lo felicito mucho a Bolivia, que sacan petróleo, gas, todo eso, que ellos lo aprovechan. Así que por eso nosotros estamos contentos de venir a participar, a dejar la cultura, a hacer conocer, y le doy gracias a Bolivia, a nuestro hermano guaraní, todo, Huichí también, hay Huichí, todo eso. Hermano, ¿cuántas personas vinieron de donde usted viene? Bueno, como 60 por ahí, como 60. Harto, ¿no? Sí, por ahí. Venía a participar, a compartir, que no sé qué, pero el asunto es que venía a compartir. Nuestra linda fiesta, como es la fiesta del Arete Guaso 2023, con un marco impresionante de público, de delegaciones, como la que llegaba también de la República Argentina. Bienvenidos, hermanos argentinos, a disfrutar de esta linda fiesta, siempre en la comunidad de Guairenda, donde tenemos también el Mirador de la Cruz, tenemos el museo también, tenemos la iglesia. Muchas gracias por la cobertura, Nicolás. Mira que estamos acá desde Itarambicuá, presente en la fiesta grande de Guairenda, así que también nuestra comunidad viene con su música para que esté presente en el marco de la hermandad, para que podamos seguir fortaleciendo nuestra identidad cultural. Bueno, en esta oportunidad hemos venido puros músicos, estamos hablando de 15 personas que han venido desde la comunidad de Itarambicuá, zona Cami, municipio de Camiri, así que estamos acá también gracias a la invitación que nos hicieron nuestro Urubichareta de acá de la zona Yacuiba. Lo importante es de que sigamos manteniendo nuestra identidad cultural a través de la música, a través de la danza, y eso es importante, ¿no? Cosa de que nunca se pierda, y eso también nos va a fortalecer lo que es nuestro ser como nación guaraní. Bueno, particularmente hoy día estamos viniendo a tocar lo que es la melodía exclusivamente del areteguaso, que hoy día también ya estamos enterrando, y posterior a ello ya viene lo que va a ser la melodía con la flauta transversal, exclusivamente ya para ir ya viendo el tema de la fiesta de la Pascua y otras festividades que se tiene dentro de la nación guaraní. Vengo de la comunidad Palmarcito, comunidad indígena guaraní Peje Palmarcito, una comunidad de la primera sesión, del distrito 6 de la primera sesión. Aquí estamos en Guairenda, estamos haciendo representarle todo lo que la comunidad, lo que es típico, lo costumbre, lo criollo de los pueblos indígenas, lo que estamos peleando para que nunca se pierdan las costumbres, que hoy en día están tratando de muchas autoridades
de ver cómo visionar esto, que no se recuerde año a año las costumbres, tradiciones de año antes de nuestros abuelos pasados, ¿no? Palmarcito se caracteriza una comunidad que ha hecho todo lo que es la representabilidad, ¿no? Tenemos pan, tenemos roca, tenemos bollo, tenemos las canastas llenitas, preparadas para aquellas personas que quieran comprar. Después tenemos los ambientadores también para la población. Y bueno, me siento orgulloso y felicitarle a todas las comunidades, al Ejecutivo y a la Alcaldía por haber colaborado y hecho que se haga realidad esta fiesta aquí en Aguirenda y que nunca se pierda estas costumbres del Chaco, que años a años se siga recuperando todo lo que es las danzas, los cantos, danzas, gritos aquí en Aguirenda. Y felicidades a las autoridades y a todas las comunidades y capitanías que lo pasen lindo hoy día en este hermoso día. Bueno, aquí se practica el tema, la aymara, el quechua, guaraní, hay varias lenguas que están mezcladas aquí en el Chaco. El Chaco es orgulloso, ¿no?, por tener varias caracterizaciones de lengua. Se siente orgulloso el Chaco por tener muchas culturas y muchas razas de distintos lugares. Yo les digo a todos los jóvenes que no se avergüencen de sus padres ni de sus abuelos, que esta costumbre nunca se pierda y siga adelante. Y las autoridades que están de turno, como tanto de entrantes y salientes, que siempre trabajen con lo que es natural del Chaco. Las costuras guaraní son los nativos dueños del violín y de la guitarra en el Chaco. El guaraní es el dueño de todas las tradiciones esas del Chaco. Que no se pierda. Crescencio Cáceres, de la nación guaraní de Paraguay. Así mismo es un encuentro, fraternidad y a la vez somos invitados. Muchísimas gracias a los organizadores y a la APG que está encabezada por la señora Evarista, que hemos tomado una cordial esta venida de Paraguay para ver la experiencia que tiene acá en Aguirenda, ¿no? Claro, 35 delegaciones, todos son guaraníes. Estuvimos bailando, tocando los bombos y los temimbis. Bueno, así estamos también nuestra parte cultural para intercambiar un poco acá con los hermanos de Bolivia. Yo infinitamente estoy muy contento por el Areteguazú, ya que existe Areteguazú en Paraguay, en Bolivia y en Argentina. Y esto nos hace sentir la gran ñandereco, la cultura guaraní no está perdiendo, es más fortaleciendo para Bolivia. Espero que siga fortaleciendo acá en Aguirenda, que es un encuentro del Areteguazú de cada año, es un encuentro de todas las comunidades y ojalá que Paraguay siga participando a este evento, porque nos fortalece muchísimo para llevar también en Paraguay esta clase de eventos, ¿no? Yo creo que lo más importante es la identidad cultural y la danza y la música no hay que dejar de lado. Hay que seguir porque esto nos hace sentir y nos hace invitar la participación de todos los pueblos guaraníes, ¿no? Bueno, eso es todo para todos acá en Bolivia. Estoy muy contento y agradezco una vez más la invitación de parte de la APG encabezada por Evarista, la señora de la APG de Yacuiba. Ya Soropay, Opaite, Seretalaeta, Cuacojae, Ñan de Areteguazú, y puede baratata, ya lleno viajes cuaño, Cuaco de Romboarete, vía y Paraguay, Jai Mañay, Bate con Ñan Daño Ñay, Mopete Irami, Ñay Llave, y Cabilleta, Ñan Guajoyupe, Jairama con Ñan de Reno y puede Ñay Cuape. Tata lleno viaje, Tata, Jocuare, APB, ya Soropay, Tumba Niveño. Yo vengo de la comunidad de Palmarcito, de Palma Grande hacia adentro. ¿Qué significa esta fiesta para usted ahora? Alegría, contento, primera vez que vengo a participar. Me siento muy contenta. Yo me llamo Inés Guzmán Flores. Mi nombre es Ismelda Santo, soy de la comunidad de Coemaguazú. Para nosotros como pueblo guaraní esto es una hermandad. Si bien no sabemos que nosotros para estas fiestas es que nos encontramos
a nivel nacional e internacional, por supuesto, ¿no? Porque tenemos hermanos que han llegado de la Argentina y del Paraguay. Así también tenemos a las 24 comunidades que representa acá el pueblo guaraní de Yacuiba. Pedirle, ¿no? A las autoridades que no sean muy negativas con nosotros. Estas son nuestras raíces, esto es lo que demuestra el pueblo guaraní, es una fiesta sana de hermandad, eso es lo que nunca se pierda, las raíces que nos han dejado nuestros antepasados, nuestros abuelos, y que sigan, ¿no? Inculcarle a los niños que sigan estas culturas, que nunca se pierda. Y muchísimas gracias a ustedes, como parte de la CIDOT de Santa Cruz, están presentes, vienen, ¿no? apoyándonos, y eso es lo bueno, porque de aquí se difunde lo que nosotros como pueblo guaraní del Gran Chaco celebramos nuestro carnaval. Vengo de la comunidad de Coemaguasu, Laguna Chica, yo represento a esta comunidad, somos una comunidad guaraní, mi nombre es Yenibel Pinto Fabián, y somos, ¿no? de la comunidad guaraní, venimos de muy lejos a representar a nuestro origen para que nuestra tradición no se pierda. Un mensaje para los otros pueblos indígenas que no se olviden la cultura. Pedirle a todas las autoridades que sigan apoyando con el tema lo que es cultura guaraní. Pedirle eso a todas las autoridades de la gobernación, de la alcaldía, que nos sigan apoyando con ese temita que es el de la tradición de los guaraní. Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa, ¿sí? Tenemos el gusto de presentarlos, vamos a ceder el espacio para que mande el saludo correspondiente. Nuestro hermano Rubén Darío Calladuro es nuestro secretario de comunicación de la CIDOT, de la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia. Así que en Brubicha, Rubén, muchísimas gracias, es un gusto estar acá presente con todos ustedes, participando de esta fiesta grande, la Areteguazu. Reciban todos ustedes los cordiales saludos de nuestro presidente Justo Molina, presidente de la CIDOT, que nos ha encomendado dar cobertura a este evento cultural. Para nosotros, como secretario de comunicación, es muy importante poder resaltar la cultura guaraní, y es primera vez que estamos viniendo, creo que no va a ser la última. Al próximo año nos vamos a venir con tiempo, con todos los equipos ya, y decirle que estamos transmitiendo por Plurinacional TV y por nuestra página oficial, que es la CIDOT Nacional. Nuevamente reiterar los agradecimientos y gracias por invitarnos. Estamos acá para dar cobertura y poder transmitir la cultura guaraní. Muchísimas gracias. Nuevamente reitero los cordiales saludos de nuestro presidente Justo Molina de la CIDOT. Muchísimas gracias. Ya se lo paga, ya en Brubicha, Rubén Darío Calladuro, ya de secretario de comunicación de la CIDOT. Allá de Plurinacional TV está transmitiendo. Gracias también a ellos, gracias al equipo que viene, ¿no? A Eugenio Rodríguez, a Nicolás Ípamos, ¿sí? Bueno, muchas gracias entonces. De esta manera estamos revisibilizando lo que es estos elementos culturales a través de nuestra fiesta grande, que es el Areteguazu. Miraquereta, pin, ella debe. Para ahí, ¿no? Canche, ahí ya debe, güey, ya debe estar la neta. Caro, ya está Mucherovia, Burbicha, Ibarista, Burbichareta, Corte, ya debe estar la neta, Ura Pueblo, Upo, ya debe, Chacarame, ya debe, güey, ya directo. Apiray, ya Mongoy, Bueno, allá Villamento Villasropay, Burbicha, ya debe. Zona de Yacuba, comité organizador, al premio Brubicha, Carlos Bruja, Brubicha, gobierno municipal, Cuaytenta, Yacuba Perua, Omegi, Yemoro y Peruana, Oranca Terón, de Cuayante, Areteguazu, gobierno municipal, Cuaytenta, Yacuba Perua. Aramillo y Umeyo, el Moro y Brubicha, gobierno regional del Gran Chaco, José Luis Ábrego, allá ves, Taraneta. Se lo puede allí, desde Morena Mueve, el cuello, ya muy grata, cuello, Andereco.
Yapiray Huechauco y Yandere, Capiazuti. Me voy Yandere directa. Yandere directa. Yandere directa, güey. Yapiray Huechauco y Yandere. ¡Vamos, Juve! Tataiche, Cuaja, Yandereco, Tatarareta. Guaraita, Coyaico, Meteiramiño. Vamos muy rapanta con Yandereco, Cuay Yandearite Guasupe. María Pariavi, hoy por Ivana, Huechauca Yandeve, Río Caraparí, Taperico y ya me voy. Desde la esta, Río Caraparí, Taperico y Cotategua. Pai, Tetarareta, ya se lo pai. Que mongo y la mueve, Yandeve, fue caro. Mira, quiereta, catajeyete, chúpere. Bueno, yo me llamo Micaela y vengo de Argentina, de Salta. ¿Qué esta gran fiesta aquí en Aguirenda, hermana? San Francisco del Inti. Y bueno, a mí como me parece lindo que hagan esta fiesta porque es parte de mi cultura y bueno, me gusta también representar. Han bailado harto, creo, ¿no? Sí, igual no nos importa nada, ni el sol ni la lluvia, pero nosotros bailamos. Un saludo a todo el pueblo indígena de Bolivia, de Argentina. Y bueno, un saludo muy grande para todos los pueblos. Mi nombre es Beatriz Rivero, soy murubicha de la comunidad de Capiazuti, Argentina. ¿Qué le parece? ¿Qué significa esta fiesta para ustedes? Bueno, nosotros como guaraní, esta es la fiesta más hermosa que todos los años esperamos la invitación y nos venimos desde Argentina a Huaray. Hacer un llamado de nuevo a todos los grupos. Un saludo inmenso a todos los hermanos bolivianos y bueno, será hasta el año que viene, siempre estaremos en contacto con ustedes, hermanos bolivianos. Bueno, enseguida estamos con la nómina nuevamente. Un mensaje, ¿qué le diría a usted? Para que todas las delegaciones después bueno, un mensaje es que no perdamos nuestra cultura, que sigamos firmes en nuestra cultura y seguir enseñando a los más chicos que nuestra cultura es rica y grande. Eso es todo, hermano. Me parece un día muy especial. Nosotros venimos ya de Argentina. Venimos a representar lo que es nuestra cultura y muy agradecido con la gente de Aguarenda por todo lo que hicieron para venir hasta acá. Estamos muy agradecidos con todos ustedes y que es muy lindo esto. Ya venimos 2 veces consecutivos. La verdad que muy contento. Muy contento, muy feliz una vez más aquí participando. Y ojalá que sigamos viniendo próximo más adelante si Dios quiere. Un mensaje para todos los bailarines acá que nos van a ver a través del programa. Un saludo enorme a toda la gente que viene a participar acá en Aguarenda, de todos lados de Paraguay. Que no pierda la costumbre nunca y que sigamos disfrutando lo que es el carnaval.
Villamonte, Yazoropay, provincia Paulina Cueva. Algo que me estoy dando cuenta, Marcelino, en la región del Chaco, parece que están mandando las mujeres, porque nuestra capitanía zona Yacuiba, nuestra provincia es Evarista Cadencia. en zona Villamonte, Paulina Cueva. Paulina Cueva, capaz que en Caraparí sea mujer también, a ver, ¿o no? Me olvidé el nombre. Sí es mujer. Nos encontramos aquí en Aguairenda, donde se está llevando a cabo el Areteguazo con la participación de los países como Argentina, Paraguay y Bolivia, donde estamos disfrutando la gran fiesta aquí en Aguairenda.
una inmensa alegría de poder participar aquí en la fiesta grande de que es Areteguazú. Desde la comunidad de Guairenda, es una comunidad donde recibe bastante a gente, personajes, así como por ejemplo los hermanos de Argentina, y pues nos dando una enseñanza de que no debemos perder lo que es nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra lengua, y por lo tanto también hasta aquí ha llegado la fiesta grande que hoy día se va a cerrar. Es un agradecimiento, como dicen los comunarios, por la siembra, por todo lo que los rodea, y pues aquí estamos disfrutando por primera vez aquí a Guairenda. Y pues aquí vemos mucho colorido, bastante alegría, inmenso, donde estamos acá haciendo entrevistas a muchas personalidades que se encuentran acá en este lugar. Pues nos da mucha enseñanza de que tenemos que aprender bastante, de tener unidad, de ser solidarios, de ser alegres y de poder compartir entre todos los hermanos, así como lo hacen los hermanos de Argentina y de Paraguay, que ellos están acá visitando y se están alegrando acá en este lugar. Como podemos escuchar, hay gritos de lo que es típico de acá de la región del Chaco. Nosotros hemos llegado a la parte final de esta transmisión en vivo por Plurinacional TV y también nuestra página nacional de la CIDOB Nacional, desde la comunidad Guairenda, la fiesta grande, el Areteguazú, que se festeja cada año el último día de carnaval. Hoy es el último día del carnaval para el pueblo guaraní. Nosotros nos despedimos y será hasta una próxima oportunidad.